Te saludo y bueno, en este encuentro diario que hacemos justamente para repasar la lección de escuela sabática en la carta de Pablo a los Romanos, y después de haber tenido 2 días sin encontrarnos, así que tenemos que hacer un breve repaso de 2 días más, así que vamos a abrir nuestro folleto comúnmente como lo hacemos allí en la lección 7, día 14 de agosto del 2010, bajo un título maravilloso: Victoria, triunfo, ¿sobre qué? Sobre el pecado. Y presenta allí varios aspectos del autor. Vamos a tratar de hacer desde el día sábado de tarde hasta el día miércoles que nos toca hoy. Así que vamos rapidito, ¿cierto? Comienza con una pregunta bien linda y para tener justamente una buena respuesta. Dice: si las obras no nos salvan, ¿por qué hacerla? ¿No? Frente después al perdón, después como resultado de haber recibido el perdón, como resultado, ¿cierto? De ese arrepentimiento que nosotros mostramos a Dios. Entonces dice, lo hacemos por fe, pero ahora entonces, ¿qué sentido tiene el hecho de hacer obras? Y presenta entonces el autor la respuesta, ¿no? ¿Cierto? Es decir, Cristo nos perdona no para que sigamos haciendo lo mismo, sino justamente para que cambiemos, y lo presenta allí el autor en el verso 1 de Romanos 6, si ustedes me acompañan, dice: ¿qué pues diremos? Romanos 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Digamos, ¿seguiremos pecando? Total, Dios nos perdona. Y entonces agrega allí, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el hecho es que entonces las obras manifiestan que el tema de cómo nosotros hemos sido perdonados. Dice, nuestro amor a Dios, después de haber recibido ese perdón, ¿cierto? Lo manifestamos a través de ¿qué? De nuestras obras. Nuestras obras haciendo no el pecado por el cual fuimos perdonados, sino haciendo aquellas cosas que agradan a Dios. Y entonces por eso en el día domingo incluye como tema el autor justamente el tema gracia abundante, la gracia suficiente, la gracia de Dios suficiente para perdonarnos. Y entonces presenta ese acontecimiento, esa ceremonia que es el bautismo, ¿cierto? Que lo presenta muy bien ahí en Romanos, que el bautismo significa la sepultura a la vieja vida, esa vida donde nosotros pecábamos y disfrutábamos del pecado. Ahora el hecho es que queremos abandonar esa vida, comenzamos una nueva vida, sepultamos la vieja vida sin Cristo, sin Dios, sin relación con Él, así viviendo una vida egocéntrica, depositamos todo eso en las aguas bautismales y nacemos a una nueva vida justamente en Cristo Jesús. Una vida que allí tendrá que manifestar nuestro amor a Dios a través de ¿qué? A través de las obras. Y el día lunes se ve allí un título muy bonito, dice: el pecado personificado. Qué tremendo, ¿no? La hipocresía, el pecado personificado. Entonces ahora aparece el deseo del autor de haceros que no es entender que ya el pecado, dice, no debe reinar en nosotros. Dice justamente que nuestra conducta debe estar regida porque por el escrito está, por el amor a Dios. El propósito es justamente lo que menciona allí Nehemías en uno de sus versículos. Dice: el gozo de Jehová es mi fortaleza. El propósito de nuestra vida es producir gozo en el corazón de Dios, que a través de nuestros actos, que a través de nuestras acciones, tú y yo podamos adorar a Dios a través de todo lo que hacemos. Y entonces viene el día martes, que es el día anterior al que nos toca hoy, con el título Bajo la ley. Y se presenta allí, ¿cierto?, aquellos que estamos como estamos, si estamos bajo la ley o bajo la gracia, y como algunas veces en lugar de tomar las dos cosas en su conjunto, muchas personas dicen, bueno, la gracia anula la ley. Una cosa no quita la otra, las dos son necesarias. Por un lado la justicia, por el otro lado la misericordia. Por un lado justamente la ley mostrándonos, ¿cierto?, qué es pecado, qué está mal, mostrándonos aquellas cosas que nosotros debemos dejar, mostrándonos el camino hacia quién, hacia Cristo, como lo vimos en días anteriores, la ley mostrándonos la necesidad de un Salvador, y entonces aparece allí la misericordia, la gracia de Cristo. La ley nos hace darnos cuenta, ¿cierto?, sobre la gravedad en lo que nos encontramos. Es imposible que tú y yo, allí sumidos en el pecado, podamos caer en gracia a Dios a través de nuestras obras. Entonces la ley nos hace pecadores, nos hace culpables y somos entonces condenados a muerte. Pero entonces allí se presenta la gracia, el Salvador, el Mesías, ¿cierto? Entonces ahí Dios obrando el perdón y dándonos la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo?
Ahora obedeceremos la ley a través de ¿qué? A través del amor. Y esa es, digamos así, toda la introducción que podríamos hacer en breves segundos para encontrarnos con el día miércoles, el día de hoy. Dos amos en conflicto. Y presenta allí este versículo, cierto, que está a la mitad casi del capítulo 6, donde se menciona el versículo 16, Romanos 6, versículo 16, si tú quieres acompañarme y abrir tu Biblia, y dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Presenta aquí, cierto, nuestras decisiones. Por eso dice dos amos en conflicto. Es decir, ¿qué va a, digamos así, quién va a operar en nosotros? Nuestro egocentrismo, entonces vamos a permitir que el enemigo trabaje en nosotros, o nosotros vamos a dejar permearnos por el amor de Dios, por su gracia, por su poder, para que entonces servir justamente a Cristo. O servimos a nuestro yo, servimos a la carne, o servimos justamente a Dios. Por eso presenta allí, y yo puse 3 puntos para resaltar en este día. Dos amos en conflicto, miércoles 11 de agosto. El primer punto para recordar en este día, justamente la libre elección. Dios nos crea y nos da libre elección. Tú y yo no estamos allí, ¿cierto?, predestinados, como algunos piensan, a salvación o a condenación. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere, dice, que todos los seres humanos se salven. El tema es que Él nos muestra allí, nos estimula a que nosotros, dice, nos motiva y hace todo lo posible para que tú y yo escojamos la vida. Pero depende de que tú y yo lo hagamos. La elección es nuestra. Segundo, dice allí, puse obediencia de corazón. Y quiero presentarles, ¿cierto? Decir, antes, dice, éramos esclavos. Ahora, dice, obedecemos. Y me gusta el versículo que se presenta allí, porque dice, en cierto sentido, el versículo 17, me gusta cómo se presenta. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí presenta los dos amos. Antes esclavos, y ahora dice, por amor de corazón, dice que obedecemos a aquella forma de doctrina. Mira, en una sociedad tan allí, donde el blanco y negro ya quedó afuera, como que la sociedad sostiene como que ya no hay más parámetros, ya no hay valores, ya no hay principios. Sin embargo, la Biblia me presenta que cuando yo nazco a una nueva vida, justamente hay una obediencia a ciertas doctrinas que jugaban un rol, cierto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como hoy en nuestros días. ¿Qué significan esas doctrinas? Son aquellas cosas que Cristo espera que tú y yo hagamos como cristianos. A través de la palabra de Dios nos muestra distintas directivas que tú y yo debemos seguir adelante, justamente si queremos lograr si queremos lograr la santidad. Es aborrecer el pecado y caminar en santidad hacia Él. Por eso dice, libre elección. ¿De qué? Para que entonces nosotros obedezcamos de corazón. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y por último, entonces, allí dice, amar la doctrina. En ese sentido es, si tú y yo buscamos la pureza, si tú y yo buscamos justamente enaltecer el nombre de Cristo, si tú y yo buscamos justamente reflejar ese carácter de Cristo como estuvo aquí en la tierra, como lo hizo Él, tú y yo debemos amar esa doctrina. Tú y yo debemos amar justamente la palabra de Dios. Tú y yo debemos amar aquellas cosas que agradan al Señor, para que cada día sus palabras sean la de cada uno de nosotros, para que cada día sus actitudes, su forma de hablar, su forma justamente de relacionarse unos con otros, para que su forma justamente en las creencias pueda estar vislumbrado a través de nosotros, para que la gente pueda ver en este mundo de tinieblas, pueda ver que nos relacionamos como el Maestro, como pasó en el pasado, allí los discípulos. Verdaderamente la gente veía, ¿estos qué? Estos estuvieron con el Maestro. Que tú y yo entonces también podamos en dos amos en conflicto, podamos elegir a Dios, y que la gente pueda ver a través de nosotros que estamos relacionados con aquel, que es el Dios, el Creador, con aquel Jesús que vendrá a buscarnos. Que Dios te bendiga.